Existen palabras que te poseen y como arañas tejen tu día a día. Palabras que carcomen tu existencia, que están en espera de que las halles y cuando están frente a ti se transforman y el miedo aparece. Solo por el hecho de saber que hilan sin permiso alguna historia que de seguro está oculta para protegerse o tal vez para protegerse. Durante muchos años caminé por la vieja casa de mis abuelos y tatarabuelos, casa que aún hoy está colmada de objetos antiguos y de secretos envueltos en viejos pañuelos bordados. Muchas gracias, Marta, por ese bello inicio. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí. Muchas gracias al personal de Fiesta del Libro por abrirnos este espacio para compartir con ustedes la presentación de la novela ¿A dónde se debe el tiempo?, de Marta Salcedo. Bueno, Marta, tu novela se enmarca en un conflicto del que la mayoría de los colombianos no recuerdan o ignoran, y sobre todo si son jóvenes, las generaciones más jóvenes pronto escuchan en las noticias sobre el conflicto armado, sobre la violencia, sobre los grupos guerrilleros, el paramilitarismo, pero no tienen ni idea de que eso es más o menos una constante en la realidad social, política, cultural del país, porque si uno se va atrás, no solo a la guerra de los 1000 años, sino todavía más atrás, se da cuenta de que Colombia es un país que está en guerra desde la independencia. Nos pasó por 9 guerras civiles, acaba esa guerra en los 1000 días y hay un breve periodo de metaestabilidad en el que el país medianamente logra prosperar económicamente y luego en el 48 vuelve a estallar la llamada época de la violencia hasta hoy, en una etapa de posconflicto que uno podría cuestionar mucho si sí es post, porque pues, los muertos siguen, la sangre fluye todavía por las calles, y entonces bueno, uno se pregunta un poco a dónde se ha ido el tiempo, pero también a dónde se ha ido la sociedad colombiana, que sigue enfrascada en un ciclo vicioso, interminable, de violencia política, y violencia ciudadana, y violencia rural, y violencia de todos los tipos, colores y sabores. De ahí pues que una novela como la tuya sea tan no solo interesante, sino también importante y fundamental, no solo en un ámbito literario, sino en un ámbito educativo. Claro, tú eres maestra, provienes del magisterio, y qué bueno que esa novela nos cuente no solo un pedacito de manera pues velada y subrepticia, un pedacito de ti, de tu familia y de tu pasado, sino también a su vez del pasado de todos, ¿sí?, del pasado del país. Quisiera empezar por reflexionar sobre el proceso de creación, no solo de una novela, proceso de escritura de una obra literaria, sino también del proceso de escritura que le sube todavía más la dificultad de investigación académica y de investigación histórica, porque hay mucho de investigación, mucho trabajo, mucho esfuerzo para lograr esa amalgama entre literatura e historia, ¿sí?, que no es fácil lograr eso. Es decir, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de creación de novela histórica y cómo llegaste a ese género de novela histórica. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá. Y sí, es un proceso largo en que no solamente hay una investigación desde lo familiar, sino también una investigación desde los procesos históricos de Colombia. ¿Por qué lo hice? Porque, como vos decías, desde mi posición de maestra, las ciencias sociales y la historia para muchos alumnos o está revaluada o no les gusta y no tienen una forma divertida de llegar a ella.
Entonces, qué mejor que una novela donde se mezcla no solamente la tragedia de la guerra, sino también el amor, el suspenso y las historias que son comunes a las familias de la época, porque está enmarcada entre los años 1898 al año 1901, ubicada en el suroeste antioqueño, donde Rafael Uribe iniciaba todo ese proceso de conglomerar los campesinos para iniciar esa guerra contra el conservatismo de la época. Y llega el momento en que digo, listo, es el momento de mostrar que se puede escribir algo atractivo, rico, que se pueda degustar, pero también que se puede enseñar. ¿Y cómo llegaste a decidir, voy a hacer esta novela en clave de novela histórica y no hacerla en el registro literario que lo habías hecho antes en otras novelas que tú tenías, aunque mezclaban mucho el asunto histórico, por supuesto, pero no una novela histórica? ¿Por qué dar ese salto? Porque es que es un esfuerzo muy difícil. Yo creo que uno en el proceso de escritor va madurando, ¿cierto? Y sí, las anteriores novelas venían con toques de la historia, con esa parte histórica y con esa parte ficcional. En esta se da algo muy especial, y es que me cuenta la historia de un tío abuelo llamado Miguel Blandón, y que Miguel Blandón era escritor, pero Miguel Blandón también era la persona que para la época, mediados de 1900, narraba historias. Y dentro de mi imaginación pensaba qué historias podría haber contado Miguel en sus escritos que yo lo pudiera llevar a una novela. Y en esa búsqueda encuentro la participación de la población de Támesis, de Palermo, de Valparaíso en la guerra de los 1000 días, y dije, listo, me voy a encauzar por ese lado. Ya, claro, fue una sorpresa enorme, y dentro de lo terrible que puede ser participar en una guerra, me imagino que fue una sorpresa muy agradable para ti encontrar ahí una tierra y unos pobladores que son tan cercanos, tan estrechos, y eso detona pues todavía más el interés por entrar en esa clave, en ese registro histórico de la novela. Sí, es que definitivamente uno escribe de lo que sabe y escribe de lo que ha vivido, y aquí a donde se ha ido el tiempo es parte de todo ese trasegar de mi vida en la población de Palermo y en mi recorrido como docente de ciencias sociales. Maravilloso. Uno, cuando se embarca en proyectos históricos que requieren investigación, documentación, cuando se trabaja el archivo, normalmente se encuentra con cosas muy raras, pero que a su vez no dejan de constatarle la cercanía que uno tiene con gente de hace 1, 2, 3, la cantidad de siglos que sea, porque uno no deja de encontrar las mismas vicisitudes, las mismas miserias, las mismas preocupaciones, las mismas angustias, los mismos vicios, los mismos crímenes, ¿sí? En esos archivos, en esos documentos, ya sea que uno esté leyendo autores del siglo III, IV, V antes de Cristo, ya sea que uno esté leyendo documentos de finales del siglo XIX colombiano, siempre se encuentra uno cosas muy raras. ¿Qué cosas te encontraste tú en ese proceso de elaboración de la novela? Hubo algo que el prologuista de este libro es el doctor Gabriel Fernando Roldán Restrepo,
que es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Y él llega y me dice, tantos años yo como magistrado y acabo de descubrir algo en tu novela. Y es que los chicos que fueron atrapados literalmente para ser parte de las diferentes filas, las liberales o las conservadoras de la época, eran cogidos con lazo. Como si fuera ganado, pues. Como si fuese ganado. Y luego de que, sin importar a qué partido político pertenecían, simplemente los mandaban como carne de cañón a los enfrentamientos que se estaban dando por los lados de Santander. Bueno, hablemos un poquito del interior de la novela. Es una novela contada dentro de otra novela, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ustedes cuando la lean, que espero la lean, van a descubrir que toda la novela está escrita por Miguel Blandón. Y a la final es ese homenaje a él. Unos chicos, no voy a hacer spoiler aquí, unos chicos encuentran un documento donde se está narrando paso a paso una novela. Van a buscarla y es la novela de Don Miguel. Y durante todo el viaje, entonces, yo estoy contando mi novela a través de la novela de Miguel. Y esa historia narra una trilogía de amor, donde hubo un amor frustrado y a partir de ese amor frustrado se recorre dentro de la parte histórica de Palermo uno de los primeros asesinatos que hubo allá, que fue el asesinato de Juan Crisóstomo Blandón. Tú en todo el proceso de elaboración de la novela, normalmente estás en relación constante con una sociedad que la sentimos muy, muy lejana, una sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, y que quizá podríamos sentir, producto de toda la tecnología que de la que nosotros gozamos, de todo el garantismo jurídico del que gozamos y de las bondades que le atribuimos a la época en la que estamos viviendo, podemos sentir esa época del siglo XIX muy, muy, muy alejada de nosotros, no solo en el tiempo, sino culturalmente, las formas de sentir, pensar, actuar. Y la pregunta sería, por más que uno sienta que esa sociedad es muy, muy lejana, que ese país ya quedó atrás, esa Colombia de principios del siglo XX queda atrás, ¿qué cosas, qué aspectos de esa sociedad tú crees que persisten todavía en la nuestra? Las cosas dolorosas que van a encontrar en esta novela son los falsos positivos. No es nada nuevo. No es nada nuevo. En aquella época se pagaba al ejército o a quienes estaban asesinando de uno u otro bando, se pagaba con posición militar y con viandas a nivel económico. Entonces no es algo nuevo, sino que se podría hablar de la derecha dentro de los conservadores y la derecha dentro de los liberales, que en esa época empezaron a manejar ese proceso para apuntarse como los ganadores entre más muertos tuviesen. Bueno, quizá haya alguna pregunta de parte del público. Si alguien hacer alguna pregunta, o si quieres leemos otro fragmento de la novela. Junio 1900, Piedecuesta, montañas de Santander.
Querido hermano, los días por estas tierras son más largos. Hoy hubo un frío intenso, extraño, algo diferente al resto de los tantos días que llevo en estas montañas. Si estuvieras a mi lado y no estuviésemos en esta guerra, de seguro disfrutarías de los paisajes y los dos desearíamos de cacería, pues son muchos los animales, tapires, leopardos, osos hormigueros, micos de todas las especies, todos fuertes y sanos que saltan de cualquier lugar cuando el estruendo de algún fusil los alerta. Pero no estás aquí. Tendrías que meterte en mi alma para que lograras sentir este dolor que me aprieta hasta asfixiarme. ¿Sabes? El dolor por la ausencia de todos ustedes me está secando el alma. A veces pienso que fue solo imaginación los tiempos en que estaba feliz con mi papá y con vos. Aún a veces creo que la existencia de Eloísa es solo parte de ese deseo de salir de acá y de encontrar un motivo para seguir viviendo. Todos los días en esta guerra son diferentes. Los combates, los muertos, las persecuciones y la búsqueda de tanto herido no me permiten tener tiempo para nada. Existen en esta novela una serie de cartas que van a llevar al lector a darse cuenta lo que un soldado raso está sintiendo dentro de la guerra, una guerra donde no fue invitado, sino que fue llevado a la fuerza.